Para esta pregunta nos brindan la siguiente información. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada minuto hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Bueno, entonces, nos muestran en una primera parte de la pregunta una gráfica que va con temperatura versus tiempo, en la cual podemos ver los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso de esa sustancia desconocida y pues una serie de números y escalas de temperatura relevantes. Continuando con la pregunta, nos indican, para identificar el sólido se cuentan con los datos de la tabla. Entonces, nos dan 4 sustancias, en este caso pues el benceno, el agua, el acetonitrilo y el 2-butanol. Cada uno de ellos con una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición. La pregunta es, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? Es decir, de esas 4 sustancias, ¿cuál corresponde a la gráfica que se muestra en la primera parte de la pregunta? Aquí es importante reconocer aspectos básicos de la ciencia de la química. Con ello, pues también apoyados en la información que nos brinda en la tabla, podemos llegar a la respuesta fácilmente. Estos conceptos que se deben conocer son puntualmente los siguientes. Los estados de agregación, primero, sólido, líquido y gaseoso, son un cambio físico de las sustancias, y la temperatura o el punto de fusión y el punto de ebullición. Recordemos que el punto de fusión es esa temperatura a la cual un sólido cambia su estado de agregación a líquido, y la temperatura de ebullición o punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa al estado de agregación gaseoso o vapor en una determinada temperatura. Teniendo en cuenta esto, nos queda mucho más fácil contestar esta pregunta. Nos indican que la primera sustancia a analizar es el benceno. Miramos que la temperatura de fusión es 5.5. Si nos fijamos en este diagrama, en ninguno de los casos, es decir, en ninguno de estos ítems que nos muestran aquí como la temperatura 0 o la temperatura 100 o la temperatura menos 40, nos muestra identificado puntualmente el 5,5. No tenemos aquí como un grado de observación en esta gráfica que nos permita inferir que ese dato es importante. Al igual, se confirma con la temperatura de ebullición. No tenemos como tal en la temperatura 80 una delimitación gráfica que nos permita indicar que esta sea la gráfica correspondiente al benceno. Por lo tanto, ya sabemos y descartamos puntualmente que esta sustancia no es la que corresponde a nuestra opción correcta de respuesta. Miramos el acetonitrilo. En segunda instancia, el acetonitrilo es una sustancia orgánica que contiene un grupo cetónico acompañado de un grupo nitrilo, es decir, nitrógeno en su estado orgánico. Observamos que la temperatura de fusión es menos 45, muy cercana a menos 40, que es donde comienza la gráfica. Se podía inferir que si nosotros imaginariamente miráramos que la gráfica continúa su descenso, podríamos encontrar el menos 45. Sin embargo, esas inferencias son hipotéticas y en las preguntas siempre nos van a dar a conocer la información para poder tener una asertividad en la respuesta. Por lo tanto, no quedan a la imaginación o a la hipótesis de algunas sustancias, en este caso pues del acetonitrilo. Confirmamos si hay temperatura de ebullición a 82 grados Celsius. Efectivamente no hay ninguna, pues está el 80, pero no está ninguna delimitación, ninguna gráfica que nos permita observar que ese dato sea relevante. Por lo tanto, el acetonitrilo también queda totalmente descartado. Continuamos con una sustancia orgánica también, que es el 2-butanol, perteneciente a derivados de alcoholes, que pues son muy volátiles y son muy semejantes a colores transparentes y pues propiedades físicas parecidas a sustancias anteriores. En ese orden de ideas, pues miramos que la temperatura de fusión sería menos 115 grados Celsius. Nuevamente aquí pues solamente nos muestra desde menos 40 grados Celsius, y la temperatura de ebullición es 100. Nótese y fíjese que aquí sí están delimitándome esa temperatura. Por lo tanto, en la temperatura de ebullición sí llega a coincidir con el butanol,
pero la temperatura de fusión aún nos queda faltando. Hay una última sustancia que pues es la segunda, que la dejé de últimas precisamente por su relevancia en el proceso de gráfica y en el proceso de cambios de estado. Nos dice que el punto de fusión del agua es 0. Miramos la tabla y efectivamente hay un dato relevante aquí. Aquí nos muestran que el sólido permanece constante en la temperatura 0 para pasar de estado líquido. Y esta definición de fusión en este grado de temperatura coincide con la información que hemos hablado anteriormente. Ahora nos faltaría confirmar el punto de ebullición. Nuevamente nos colocan el 100 grados Celsius y si ustedes se fijan, aquí podemos observar que también permanece constante para ya así cambiar de estado de agregación de líquido a gaseoso. Lo que nos indica que nuestra sustancia desconocida es la opción B, el agua.